Bien, hermanos, estamos estudiando la doctrina de la propiciación y de la expiación. Les he dicho esto otras veces, lo vuelvo a repetir, ambas son dos doctrinas, pero las estamos estudiando juntas con el ánimo de entrelazar algunas definiciones, entrelazar algunas declaraciones y poder ahí tener mejor comprensión. Así que les animo, mis hermanos, a estar muy atentos, ¿ya? Estar muy atentos a lo que vamos a estar estudiando. Para los que toman nota, sería bueno que hoy día coloquemos un subtítulo para iniciar la temática. Anote ahí la propiciación en el Antiguo Testamento. La propiciación en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Recordarles, hermanos, la definición de la palabra propiciación. Recordarles un poco hacia dónde apuntaba. No sé si recuerdan que la primera vez que hablé de esto, les dije que la propiciación era el medio que Dios proveyó para restaurar al hombre en su relación con Dios. No sé si recuerdan eso, pero repito, la propiciación es el medio que Dios proveyó, es algo que Dios dio, no es un invento del hombre. La propiciación no existe a razón de que el hombre viene y dice, mira, Dios es bueno y yo me voy a empezar a relacionar con él. Eso jamás ha existido. La Biblia enseña que el hombre es enemigo de Dios. La Biblia enseña que el hombre está separado de Dios. La Biblia enseña que la mente del hombre es enemiga de Dios y también es extraña delante de Dios. La Biblia enseña que el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco puede. Esa es la realidad del ser humano delante de Dios. Por lo tanto, hermanos, la propiciación no tiene ningún elemento religioso. Quiero que me sigan la idea. ¿Por qué digo yo que no tiene ningún elemento religioso? Porque la religión nace en el hombre. Acuérdense que religión viene del latín religare, que se traduce como volver a unir o volver a atar. Y las religiones, la que sea, lo que plantean es que el hombre puede, según sus medios, según sus mecanismos, según sus métodos, el hombre puede arreglar el asunto con Dios. Y esto es falso, el hombre no puede. Por eso que yo les digo que la propiciación como doctrina no tiene nada que ver con algún planteamiento del hombre. La propiciación, repito, es el medio, si quieren lo anotan, es el medio que Dios proveyó para restaurar al hombre en una relación de paz con Dios. Es el medio que Dios proveyó para restaurar al hombre en una relación de paz con Dios. Porque el hombre no tiene paz con Dios. El hombre no tiene paz con Dios. Esto es sumamente importante. Les dije también que la propiciación lograba la satisfacción de la ira de Dios. Lograba la satisfacción de las altas demandas de justicia de Dios y lograba aplacar la ira de Dios. ¿De acuerdo? Esas cosas son sumamente importantes que no las olvidemos. Otra cosa que quiero decir antes de adentrarnos en lo que hoy día quiero decir, porque acuérdense, hermanos, acuérdense que les acabo de decir que hoy día vamos a ver la propiciación en Antiguo Testamento. Ya, es importante esto que estoy diciendo. Por ahí de repente hay algunos que dicen, no, nosotros somos del Nuevo Testamento, somos neotestamentarios. ¿Ya? Usted se va a encontrar con eso por ahí. Bueno, nosotros también somos neotestamentarios. Sí, pero que ustedes recurren al Antiguo Testamento. Claro que sí. El propio Señor Jesucristo lo hizo.
el propio Señor Jesucristo recurrió al Antiguo Testamento para decir muchas cosas. ¿Y qué dicen los que no están de acuerdo con esto? Van a decirnos, claro, que Jesucristo recurrió a eso cuando el Nuevo Testamento no existía. El punto es el siguiente. La palabra de Dios va desde Génesis al Apocalipsis. Y la iglesia, hermanos, quiero que por favor ustedes comprendan esto. La iglesia en su funcionalidad es neotestamentaria. ¿Qué significa eso? Si yo quiero saber cómo funciona la iglesia, esas bases están solamente en el Nuevo Testamento. Yo no puedo ir al Antiguo Testamento a ver cómo funciona la iglesia, porque la iglesia fue establecida como iglesia en el Nuevo Testamento, y a través primordialmente del apóstol Pablo, también de Juan, también de Pedro, también de Judas, pero puntualmente a través del apóstol Pablo se dieron los delineamientos de qué iba a ser la iglesia, qué es lo que se iba a considerar la iglesia, cómo iba a funcionar la iglesia y cuál iba a ser la funcionalidad de la iglesia. Entonces, hermanos, en términos de funcionalidad, la iglesia es neotestamentaria. Pero en términos de fe y en términos de doctrina, la iglesia es veterotestamentaria, con V o con B corta si prefieren. Veterotestamentaria. ¿Qué significa eso? Que creemos que la base de nuestra doctrina está en toda la Biblia. Eso creemos. Pero al mismo tiempo creemos que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestras doctrinas son neotestamentarias con una sombra, con una figura, con un fundamento en el Antiguo Testamento. Por esta razón es que para estudiar doctrinas como la propiciación tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Así también vamos a estar en el Nuevo Testamento. Sería imposible comprender el Nuevo Testamento si no tuviésemos la claridad de Cristo en el Antiguo Testamento. Otra cosa que quiero decir. De Génesis al Apocalipsis hay un hilo conductor que une cada verso, cada capítulo, cada historia, cada crónica, cada narración, cada acontecimiento está unido por ese hilo conductor. Y ese hilo conductor además está teñido en la sangre de Cristo. Si yo saco el hilo conductor, hermanos, de la Biblia, si yo lo saco de la Biblia quizás sería el mejor bestseller que hay. Y nada más. Pero lo que le da vida a la Biblia, lo que hace que la Biblia sea sobrenatural, lo que hace que la Biblia sea irrefutable, inerrante, lo que hace que la Biblia sea la palabra de Dios en la persona de Cristo. Y Cristo aparece desde Génesis al Apocalipsis. ¿Se está entendiendo esa idea que estoy diciendo? Es sumamente importante, hermanos, que lo comprendamos. En nuestra funcionalidad somos neotestamentarios, pero en nuestra fe, en nuestra doctrina, en lo que creemos, ¿por qué lo creemos de esta manera? Somos veterotestamentarios, o sea, creemos en que la palabra de Dios es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, con una explicación de por medio, y la explicación la da Dios, que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que iba a venir, y lo que iba a venir es el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Eso que dije. Por eso es que cuando le preguntan a usted, ya, pero la fe que ustedes tienen, ¿dónde se asienta? En la palabra de Dios. Ya, pero en el Nuevo Testamento, no, en la palabra de Dios. De Génesis al Apocalipsis. Ah, pero ¿cómo funciona la iglesia? Ah, bueno, eso está en el Nuevo Testamento. Nuestra funcionalidad está delineada, está enseñada, está dirigida ahí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted se va a encontrar con iglesias donde hay ujieres. Y eso es antibíblico. La figura del ujier es una figura del Antiguo Testamento de unos personajes que trabajaban en el templo de Jerusalén. Y se trajo eso y se puso como parte de la funcionalidad de la iglesia. Eso está mal.
Eso no corresponde. No sé si has oído de los levitas. Los levitas eran los cantores en el Antiguo Testamento, no en la iglesia. Entonces, cuando queremos ver la funcionalidad de la iglesia, vamos solamente al Nuevo Testamento. Pero cuando queremos ver nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra base doctrinal, sobre qué descansa lo que creemos, inclusive nuestro credo confesional descansa sobre la palabra de Dios de Génesis al Apocalipsis. Bien, dicho eso, entonces quiero que ustedes me acompañen, por favor, hermanos, a Éxodo capítulo 25, porque vamos a ir ahí para ver los primeros planteamientos de la doctrina de la propiciación. ¿Cómo está establecida aquí la doctrina de la propiciación en las páginas de Éxodo? Éxodo 25, del 17 al 21. Me interesa que usted siga la lectura. Aquellos que tienen una versión NBI, también síganla y vayan chequeando. Va a ser muy bueno para esas personas. Leo. ¿Lo tienen? Éxodo 25, del 17 al 21. Dice: y harás un propiciatorio. Ahí subrayen la palabra propiciatorio. Esa palabrita es importante. Propiciatorio. Y ahí donde dice propiciatorio, en su Biblia, escriba arriba, escriba esta palabrita, pero escúchamela primero. Caporet. Se escribe con K. K-A-P-O-R-E-T-H. Caporet. De nuevo. K-A-P-O-R-E-T-H. Caporet. La palabra caporet en hebreo es la palabra propiciatorio. No se olviden, ya les voy a explicar qué es lo que es caporet. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillos los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, escuchen esta parte y subrayenla, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás otra vez, propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Amén. Listo. Vamos a dar una explicación un poco larga de varias cosas, pero es importante. De eso que voy a decir, algunas cosas, tome nota. Primero, cuando Dios llama a Moisés y lo llama para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba viviendo en Egipto, Moisés obedece, va a Egipto y saca al pueblo de Israel después de 10 plagas, siendo la última plaga la muerte de los primogénitos. ¿Recuerdan eso? Salió el pueblo de Israel y dice la Biblia que salió con mano poderosa. Saliendo de Egipto, cruzando una parte desértica, llegan al Mar Rojo. No había por dónde más pasar. Moisés, guiado por Dios, pone su vara, su bastón, su báculo en las aguas del Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió de par en par. Se puso una pared aquí y se puso una pared acá y se generó como un callejón grande. Por ahí pasó el pueblo de Israel en seco. Ni un solo judío murió. Cuando ya pasó el último judío, el pueblo de Egipto se atrevió a seguirlo y las aguas, habiendo pasado el último
israelita, las aguas cubrieron los carros, los caballos y el ejército de Faraón. Esa es la narración de la salida del pueblo de Israel. Avanzaron un poco más, un tiempo caminando sobre el desierto de Sin, y Dios viene y habla con Moisés y le da una orden. Lo hace subir a la montaña sagrada y le dice que ponga atención con respecto a un diseño que a él se le va a dar. Y Moisés, estando con Dios, recibe ahí las tablas de la ley, pero también recibe toda la información arquitectónica de lo que iba a ser la construcción de un lugar llamado tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que era el tabernáculo de reunión? Era una tienda grande que tenía un propósito. Dios estableció cuál era el propósito. El propósito era que él ahí, en esa tienda, él se iba a reunir con Moisés a conversar. Ese iba a ser el lugar, escuchen, donde la presencia de Dios se iba a manifestar. ¿Cómo se llamaba el lugar? Tabernáculo de reunión. ¿Ya? La palabra tabernáculo significa morada, habitación. Tabernáculo de reunión. Y el deseo de Dios era manifestarse ahí, conversar con Moisés y empezar a delinear lo que iba a ser la nación de Israel, dirigir a Israel, gobernar a Israel, Dios mismo dirigiendo a su pueblo. Ese era el deseo de Dios. No olviden esto. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es figura de lo que iba a venir. Por lo tanto, el tabernáculo no es la excepción. El tabernáculo también es figura de Cristo. Cada situación que ocurría en el tabernáculo es figura de Cristo. Cada espacio del tabernáculo es figura de Cristo. Cada sacrificio y cada holocausto es figura del sacrificio de Cristo. Cada cordel, cada clavo, cada pilar, cada estaca es figura de Cristo. Cada utensilio dentro del tabernáculo es figura de Cristo. Todo el tabernáculo completo apunta a Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Los israelitas no sabían eso. Eso lo sabemos nosotros, de este lado de la cruz. Los que estamos de este lado de la cruz, entendemos que todo eso apunta a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero los israelitas lo único que entendían era lo que Moisés les dijo. ¿Qué les dijo Moisés? Vamos a tener que construir un tabernáculo de reunión porque Dios se quiere manifestar ahí y quiere conversar conmigo y quiere hablar con el pueblo y quiere guiar a su pueblo. Ok. El tabernáculo de reunión estaba compuesto de 3 grandes espacios. El tabernáculo de reunión tenía un cerco perimetral, ¿ya? Era un cerquito perimetral que tenía la primera puerta siempre abierta. El espacio que había, y dentro de ese cerco había una habitación, había una carpa grande. El espacio que había entre esa primera puerta abierta y donde empezaba esa carpa se llamaba atrios. Esa carpa estaba subdividida en 2 espacios. El primer espacio se llamaba lugar santo. Y el segundo espacio, el final, se llamaba lugar santísimo. Escuchen esto. La primera puerta que siempre estaba abierta se llamaba camino. La segunda puerta, que era la puerta al lugar santo, se llamaba verdad. Y la tercera puerta, que era la puerta del velo, se llamaba vida. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, él se estaba refiriendo a que él era la entrada a los atrios, él era la entrada al lugar santo y él era la entrada al lugar santísimo. Dios, todo esto que estoy diciendo yo, lo estoy resumiendo, hermanos, para que usted lo entienda nomás, Dios fue el que dio la orden de la confección de estas cosas y él dio la orden de las medidas, de qué tipo de material había que hacerlo, de cómo había que hacerlo. Inclusive, él escogió a las personas que iban a edificar, a construir esto, y a las personas, a los artistas, o la Biblia dice a los artífices, que iban a estar
confeccionando cada utensilio. Pasadita la puerta de los atrios, la primera puerta, a mano derecha había una parrilla grande que se llamaba altar del sacrificio, que era donde se sacrificaban a los animales que Dios disponía que tenían que ir al sacrificio. Ahí también se degollaban los animales y ahí se derramaba la sangre. Lo primero que había, entrando en la puerta, era, a mano derecha, el altar del sacrificio. Al medio, en los atrios, antes de la puerta del lugar santo, había un lavatorio gigante, hecho con los espejuelos de las mujeres. Los espejuelos de las mujeres no eran el espejo que usted usa hoy día para mirarse de la cara. Los espejuelos eran láminas de bronce. Ahí se miraban las mujeres cuando se querían maquillar. Y se tomaron esos espejuelos, que eran de láminas de bronce, y se hizo un lavacro, que era un lavatorio gigante que también apunta a Cristo. El altar también apunta a Cristo. Cruzando la puerta del lugar santo, a mano derecha hay un utensilio que era de madera de acacia que se llamaba la mesa de los panes de la proposición, donde siempre habían en esa mesa 12 panes. Panes sin levadura, panes ácimos que siempre estaban ahí. Aquí, a mano derecha. Eso también apunta a Cristo. Acá, al lado izquierdo, había un candelero que se conoce como el candelero de las 7 quedejas o el candelero de los 7 ganchos. Un candelero o el menorá en hebreo. El candelero que tenía 7 ganchos y que siempre estaba encendido y que en sus tubitos tenía aceite, óleo. Con eso ardía. Eso también apunta a Cristo. Ahí hay un velo gigante. Síganme, hermanos. Necesito que me sigan para llegar al punto del propiciatorio. Hay un velo gigante. Antes del velo, en el lugar santo, antes del velo gigante, en el lugar santo, todavía estoy acá en el lugar santo, hay un cajoncito alto, largo, de madera de acacia, y este se llama altar del incienso. Y sobre el altar del incienso hay un frasquito así de cobre con unos agujeritos y abajo con un depósito para poner carbón, que era el incensario, donde se quemaba incienso. Eso estaba antes del velo. El velo no era una cortina de las que nosotros conocemos que hay en las casas. El velo era la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo, hermanos, era el lugar de los hombres. Hasta ahí llegaban los hombres. Nadie más podía cruzar el velo al lugar santísimo. Los sacerdotes oficiaban todos los días, pero en el lugar santo. El pueblo no podía entrar al lugar santo. Al lugar santo entraba solamente la casta sacerdotal. Y el sumo sacerdote podía una vez al año, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, podía cruzar ese velo con varias condiciones dadas por Dios. Ese velo era hecho de 7 tipos de pieles diferentes. Entre esos, la piel del quirquincho, que es como un metal. ¿Conocen el quirquincho? Es como un metal. Todo eso estaba trenzado. El velo, hermanos, se cree que medía entre 11 y 13 centímetros de grosor. Era una muralla. Se dice, esto no es bíblico, es extra bíblico esta información, se dice que si 2 yuntas de bueyes tiraban para allá el velo y 2 yuntas de bueyes tiraban para allá el velo no se rompía. Era irrompible. ¿Por qué? Porque el velo está ahí para dejar claro que el hombre está separado de Dios. Que hay un velo entre Dios y el hombre. Hay una separación entre Dios y el hombre. Otro asunto importante. En el velo, ¿cómo se llama el lado de acá? Lugar santo. ¿Y quiénes llegan ahí? La casta sacerdotal. Y el lugar santo es el lugar del hombre. De el lugar santísimo para allá es el lugar de Dios. Y ahí podía entrar una vez al año
el sumo sacerdote, el día de Yom Kippur. No podía entrar ningún otro hombre y tenía que entrar con varias condiciones, entre ellas con sangre, con la sangre de un animal que había sido sacrificado allá afuera en el altar del sacrificio. ¿Me van siguiendo, hermanos? Ya. Este velo tenía aquí, para el lado del hombre, bordado con hilo de oro, 2 querubines gigantes que estaban ahí para recordar la palabra de Dios a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Se acuerdan que Dios los toma y los saca? Y que pone en la puerta del huerto 2 querubines y una espada de fuego que se revolvía. Y lo que dice Génesis es para que si el hombre quiere volver y quiere tomar del árbol de la vida en esta condición caída en la que se encuentra, no pueda volver. Los querubines en la Biblia son figura del juicio de Dios sobre el hombre. Por eso es que esos 2 querubines fueron bordados en el velo para el lado del hombre. ¿De acuerdo? Para que cuando los sacerdotes llegaran ahí, vieran el velo, se acordaran primero, el hombre está separado de Dios. Y segundo, el hombre está bajo el juicio de Dios. Al ver a los querubines, ellos iban a recordar que el hombre siempre está bajo el juicio de Dios porque el hombre vive en pecado y separado de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Cruzamos el velo y en el velo más allá hay un utensilio que es el utensilio más importante del tabernáculo. Se llama Arca del Pacto, o se llama Arca de la Alianza, o se llama Arca del Testimonio, o se llama Asiento de la Misericordia, o se llama Cara a Cara. Hermanos, esos nombres son sumamente reveladores. Arca del Pacto, Arca del Testimonio, Arca de la Alianza, Asiento de la Misericordia, Cara a Cara. Esos 5 nombres tenía esto que se conoce como el Arca del Pacto. Ahora, escuchen, el Arca del Pacto era de madera de acacia y era una cajita larguita, de este porte más o menos. Ahí están las medidas en codo. Un codo son 33.3 centímetros. Este es un codo. Era una cajita larguita, así de alta, así de larguita, así de ancha, más o menos. Y tenía 3 espacios dentro. Esa cajita se mandó confeccionar por orden de Dios y Dios dijo: en esa cajita van a poner estas cosas. ¿Qué se puso dentro de la cajita? Las tablas de la ley. Se puso la vara de Aarón que reverdeció. Y un pocillo con maná para recordar que Dios había provisto por 40 años en el desierto maná todos los días. Eso era cubierto de oro fino por dentro y por fuera. Pero eso tenía una tapa. Y aquí ya llegamos a lo que quiero que conversemos. Tenía una tapa del largo de la cajita, del ancho de la cajita, de madera de acacia, pero cubierta por arriba, por el lado, por abajo, por todos los bordes, de oro fino. Y por el contorno de la tapa, mírenme, esta es la tapa, y por el contorno de la tapa aquí, una coronaria. ¿Qué es lo que es una coronaria? Un detalle, así, como una corona, una coronaria, por todo el perímetro. De aquí surgía un querubín, y de aquí surgía otro querubín, que se unían acá arriba con una de sus alas. Y estos querubines surgían desde acá. No son los mismos querubines que están bordados en el velo, esos son gigantes. Estos son 2 querubines que nacen de la misma plancha. La Biblia dice que esto fue hecho de una, no es que se hizo un querubín aparte, vino y se pegó, se hizo otro querubín. No, esto lo confeccionaron de una sola vez. Para que eso ocurriera, dice la Biblia primero que tuvo que venir el Espíritu de Dios sobre la vida de 2 artífices, no me acuerdo los nombres de ellos, para que ellos, por medio del poder del Espíritu Santo, construyeran algo que es casi imposible. ¿Cómo se une oro y madera en una sola pieza? Hoy día quizá existen los métodos metalúrgicos para hacerlo.
En ese tiempo se necesitaba el poder sobrenatural de Dios para hacerlo. Y dice aquí, el texto que leímos en Éxodo, que los querubines miraban con sus ojos, no se miraban el uno al otro, miraban el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es la tapita. Esa tapita que yo estoy mencionando, con la coronaria y con los dos querubines, todo eso se llama propiciatorio. En hebreo, caporet. La palabra caporet significa cubrir, cubierta. Esas dos cosas significan cubrir y cubierta. ¿Por qué estaba ahí? Porque el propiciatorio estaba para cubrir. ¿Qué es lo que había abajo? La tabla de la ley. ¿Y qué tenía la tabla de la ley? La palabra de Dios. Los mandamientos, las exigencias de Dios, las altas demandas de justicia de Dios sobre el hombre. El propiciatorio las cubría. ¿Está escuchando? El propiciatorio cubría eso. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, la vara del juicio de Dios, la vara del poder de Dios. Y estaba la provisión de Dios, que era el maná. Todo eso estaba cubierto por el propiciatorio. Pero ahí estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley que decían: no mentirás, no matarás, no dirás falso testimonio, adorarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Todas las demandas éticas de Dios estaban ahí, y eso estaba cubierto por el propiciatorio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Ya. Esa tapa del arca se llamaba propiciatorio apropiadamente, ya que cubría el resto del arca. Y era el lugar, esto anótenlo, donde Dios, escuchen, se hacía propicio. Y era el lugar donde Dios se hacía propicio. El lugar donde Dios proveía el medio. Anoten eso. Era el lugar donde Dios proveía el medio. Era el asiento de la misericordia. ¿Se acuerdan? Era el asiento de la misericordia. Algo más. El propiciatorio, hermano, a ver, el utensilio más sagrado de todos era el arca. Y el arca es el cajoncito de abajo, con las tres cositas que tenía adentro. ¿Qué tenía adentro? Las tablas, la vara y el maná. Y la tapa. Todo eso era el arca. Ese era el lugar, el utensilio más sagrado del tabernáculo, porque ahí se iba a manifestar Dios. Pero escuchen, el propiciatorio, ¿cuál era el propiciatorio? La tapita, con los querubines, ya. El propiciatorio era el lugar más íntimo. Oh, yo espero que Dios les hable hoy día, hermanos. El lugar más íntimo, más glorioso y de mayor misericordia de todo el tabernáculo. Coma. Por ser el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Dios mandó construir eso porque Él quería una vez al año manifestarse. Y quería desatar misericordia, gracia
y perdón sobre su pueblo. Quedamos en el versículo 21 delante, ¿cierto? Leamos el 22 ahora. Dice, y de allí, ¿de dónde? No, del propiciatorio. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. A ver, hermano, ¿qué es lo que está diciendo Dios en otras palabras? ¿Qué le dice Dios a Moisés aquí? ¿Qué es lo que él va a hacer? Se va a revelar Primero se va a reunir. ¿Con quién? con Moisés. Con Moisés. Ya, Dios va a tener una reunión con Moisés y con su pueblo. ¿Va a ser en cualquier parte? No, ¿Dónde va a ser? en el propiciatorio. En el propiciatorio. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Qué está diciendo Dios? Se declarará. Yo hablaré, en otras palabras. Y dice, yo hablaré contigo. ¿Y qué más? Desde encima del propiciatorio. Cuando él le dice, yo hablaré contigo. Porque mire, primero dice, desde allí me declararé. Ya me lo escuchen. Me declararé a ti. Eso es unipersonal. Y ahí hablaré contigo. Eso es Revelación. bipersonal. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Yo voy a aparecer ahí, yo me voy a declarar y yo voy a decir quién soy, pero ahí vas a poder conversar conmigo, Moisés. Cara a cara. ¿Cuál era otro nombre que tenía el lugar ese? Cara a cara. Vas a hablar conmigo cara a cara. Hermanos, el Dios que creó el universo decidió venir a hablar con su pueblo a través de la persona de Moisés en un lugar llamado propiciatorio. Digo algo entonces. Sin el propiciatorio es imposible que Dios hable con el hombre. Y es más imposible que el hombre hable con Dios. Es el propiciatorio que genera el espacio íntimo. Sin propiciatorio no hay intimidad. Sin propiciatorio no se habla con Dios. Por eso es que Dios no oye a los hombres, porque tiene que estar de por medio el propiciatorio. Y el propiciatorio es Cristo. ¿Está entendiendo? El propiciatorio es el lugar más íntimo, porque es el momento donde el hombre está cara a cara con Dios y el hombre no es consumido. Y no es consumido por algo que yo les voy a decir ahora. Sigo leyendo, versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. A ver, hermano, ¿dónde se va a manifestar el Señor? El propiciatorio. En el propiciatorio, pero en la esquina de allá, en la esquina de acá, En medio de los dos querubines. entre los dos querubines. ¿Y los querubines hacia dónde estaban mirando? Hacia el propiciatorio. ¿Y los querubines son figuras de qué? Juicio de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el hombre. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que está debajo de la plancha? Las tablas de la ley. Entonces, debajo de la plancha están las altas demandas de Dios y sobre la plancha el juicio de Dios, la ira de Dios. Porque los querubines están ahí como figura del juicio de Dios. ¿Está entendiendo? Debajo de la plancha están las altas demandas de Dios que el hombre no puede satisfacer. Y sobre la plancha, hermanos y hermanas, está el juicio de Dios, la ira de Dios. Por eso es que los ojos de los querubines están mirando el centro de la plancha. Y Dios le dice, miren lo que Dios le dice. Yo voy a hablar contigo ahí me voy a declarar, ahí voy a decir mi nombre, ahí voy a manifestar mi carácter, mi persona. Y ahí, Moisés, vamos a hablar los dos. Pero Moisés tiene que ser entre los dos querubines. Porque si no es entre los dos querubines, mi juicio y mi ira caen sobre ti. Yo tengo que ponerme al medio para cubrir
protegerlo. Para cubrir. Porque caporet significa cubrir. ¿Está entendiendo? Cuando se celebraba el día de la expiación, esta era una fiesta, la palabra expiación significa perdón. Por eso es que la propiciación y la expiación van de la mano. La palabra expiación significa perdón. El día de la expiación es el día del perdón. Una vez al año, entraba el sumo sacerdote con la sangre de animales sacrificados. Eran animales que Dios había dicho. No es que el hombre decía, ya, hoy día vamos a sacrificar un camello, porque es más grande que el cordero. No es que Dios decía, no, mira, el hombre decía, yo encontré uno más grande, el elefante, sacrifiquemos un elefante. No, los sacrificios, Dios decía qué se sacrificaba y cómo se sacrificaba. Dios decía, no el hombre. El hombre nunca ha opinado en este asunto. Así que si el hombre nunca opinó en este asunto en el Antiguo Testamento, menos puede opinar en el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo Testamento. Entonces, se colocaba la sangre, miren dónde se colocaba. Dice la Biblia que la cosa era así, escuchen. El sumo sacerdote venía con los sacerdotes tomaban el macho cabrío o el becerrito, lo sacrificaban acá, en la parrilla, en el atrio. El primer utensilio que hay. Ahí se derrama toda la sangre y se recibe en un lebrillo, dice la Biblia, en un asunto de greda. Y el animal se quemaba por completo, porque el fuego que está debajo de la parrilla es símbolo del juicio de Dios. Y ese animal está ahí representando al pueblo de Israel. Y el juicio de Dios o cae sobre Israel o cae sobre el animal. Y ese animal figuraba de que el juicio de Dios estaba cayendo sobre él. Y ese animal se quemaba completito. Ese altar de sacrificio era una parrilla cuadrada y en las 4 vértices tenía 4 cuernos. Entonces el sumo sacerdote vertía sangre en los 4 cuernos, pero se quedaba con un poco de sangre aquí. Y con esa sangre empezaba a caminar. Llegaba al lavacro y en el lavacro se tenía que lavar las manos de aquí para abajo y se tenía que lavar su cuerpo de aquí para abajo. Ponerse sus calzoncillos de lino fino, su traje de lino fino, el efod y seguir caminando. Cruzaba el lugar santo con el lebrillo con sangre. Se llevaba aquí el traje del efod, no el efod. Claro, el efod, que era el traje azul, y sobre el traje azul llevaba una pechera llamada el pectoral, que tenía 12 piedras preciosas. Cada piedra preciosa era figura de una tribu de Israel, y aquí tenía una piedra preciosa llamada el Urim, y acá tenía una piedra preciosa llamada el Tumim, el sí y el no de Dios. Y aquí abajo el efod tenía campanitas, que mientras él se movía, las campanitas hacían tilín, 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 tilín. Eso era para que los sacerdotes supieran que el sumo sacerdote todavía estaba vivo. Porque si el sumo sacerdote llegaba a cruzar el velo, la separación entre Dios y el hombre, la santidad del lugar santísimo, que era el lugar de la presencia de Dios, y el sumo sacerdote no cumplía con algún requisito. Si el sumo sacerdote llegaba a entrar al lugar santísimo sin sangre, moría. De eso él entraba con un cordel amarrado, largo. Porque si llegaba a morir y los sacerdotes estaban a este lado del lugar santo, oyendo, y si escuchaban tilín, 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 ellos decían, ya, está vivo todavía. Pero si dejaban de escuchar eso, ellos lo tiraban para afuera y lo sacaban muerto. Porque es la presencia de Dios. Y el hombre no puede acceder a la presencia de Dios, sino solo a la manera de Dios. Y a la manera de Dios es con sangre. Se entra a la presencia de Dios con sangre. Por eso, el que no cree en el sacrificio de Cristo no puede entrar a la presencia de Dios. Por eso la iglesia que no predica el sacrificio de Cristo no conoce la presencia de Dios.
Porque sin sangre no hay presencia de Dios. Sin sangre no hay intimidad con Dios. Cruzaba el lugar, el velo, que medía más o menos, les dije delante, 13 centímetros, cruzaba el velo y se paraba, y además iba con su incensario. Cuando se está quemando incienso, ¿qué sale? Olor fragancia. Sale humo. ¿Sabe para qué era el humo? Aquí va el incensario, aquí va él con la sangre, ahí está el propiciatorio, y aquí hay una nube de humo. Para esconderse el hombre en la nube de humo del Dios Santo. Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos. Y dice la Biblia, tomarás con tu mano derecha el dedo índice, lo introducirás en el dedillo con sangre 7 veces y pondrás sangre 7 veces sobre el propiciatorio, en el centro del propiciatorio. Y los querubines están mirando. ¿Qué están mirando? El centro del propiciatorio, ¿cierto? Pero en este momento, ¿qué empiezan a ver los querubines? Empiezan a ver sangre. Ya no ven las demandas de Dios. Ven sangre. Por eso que la sangre se ponía ahí. La sangre se ponía ahí. Aquí arriba, en el techo de la carpa, había un cordón blanco. Y Aarón estaba muy pendiente de ese cordón blanco. Porque si ese cordón blanco se teñía de rojo, una vez que se había puesto la sangre, era el aviso que Aarón tenía de que ese sacrificio Dios lo había aceptado. Se teñía de rojo y Aarón se tenía que quedar ahí y bajar el incensario. Y sobrenaturalmente, a una distancia más o menos así de la plancha de oro, así más o menos, aparecía una llama de color azul fulgurante, una llama más o menos así. Se conocía esa llama como la Shekinah de Dios. Se escribe S-H-E-K-I-N-A-H. Shekinah de Dios. Eso significa la gloria localizada de Dios. ¿Qué aparecía ahí? Una vez que se ponía la sangre, ¿qué aparecía sobre el propiciatorio? La llama ardiente, que se llamaba, ¿qué significa? La gloria localizada de Dios. Ya. ¿Qué aparecía ahí entonces? La gloria localizada de Dios. Dios mismo. Aparecía Dios. Y quedaba cara a cara. Cara a cara. ¿Con quién? Con el hombre. Con el hombre. Pero el hombre no era consumido. ¿Por qué no era consumido? Porque había sangre. Los querubines que todo el tiempo están ahí para decir el hombre estaba bajo el juicio, ven sangre. Conversaba con Dios y cuando el sumo sacerdote terminaba de hablar con Dios, escúchenme esto, yo quiero que me escuchen algo. Aquí está el tabernáculo. 1000 codos para allá hay 3 tribus. 1000 codos para allá hay 3 tribus. 1000 codos para allá hay 3 tribus. 3 por 3, 9. Eran 12 tribus, ¿cierto? Sí. 1000 codos para allá hay 2 tribus. 9 más 2, 11. Porque había una tribu, que era la tribu de Leví, que estaba oficiando adentro del tabernáculo. Y están las 11 tribus, están ahí. Hermanos, hay un silencio rotundo. Dice la Biblia que están todos los estandartes puestos, las banderas puestas, están todos esperando, las mamás, los papás, los abuelos, las abuelas, los niños, los hombres de guerra, están todos ahí esperando. ¿Qué va a pasar ese día? Cuando de repente sale el sumo sacerdote de vuelta.
Ya estuvo en el lugar santísimo, ya puso la sangre, ya apareció la Shekinah, ya la Shekinah habló con el hombre, ya Dios dijo algunas cosas, y sale el sumo sacerdote, me imagino que tiritando, sale al lugar santo, del lugar santo a los atrios, y en los atrios, miren lo que hace, abre las manos. ¿Les parece familiar esta posición? Abre las manos y dice: Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después dice: Adonai nos ha perdonado. Hermanos, y se arma una fiesta de proporciones tales, porque ese perdón era que por un año estaban perdonados. Hasta el otro año, hasta el otro día de la expiación. Eran perdonados de todos sus pecados. Eran pateados hacia adelante. Era como un perdón a crédito. Porque el problema del Antiguo Testamento es que el pecado no era remitido. La palabra remitir significa enviar lejos. El pecado no era remitido. En el Nuevo Testamento, el pecado es remitido, es perdonado, sacado y enviado lejos. Cristo logró eso. ¿Vamos bien? Ya, déjenme avanzar, Kika, déjenme avanzar. Quédate con la pregunta, pero para no perder la idea. Con la sangre presente, ¿dónde? En el propiciatorio. Ya, entonces nunca se olviden de esto, por favor. El propiciatorio es lugar de sangre. Y si hay sangre ahí, es lugar de intimidad. Es lugar de perdón. No importa, hermano, si el desgraciado que está parado ahí es el peor desgraciado de todos. El propiciatorio es lugar de sangre, es lugar de intimidad y es lugar de perdón. Con la sangre presente, la gloria de Dios se manifestaba al sacerdote desde el propiciatorio. O sea, la gloria de Dios no se manifestaba ni del lavacro, ni del altar, ni de las mesas de los panes de la proposición, ni del techo, ni de los clavos de anclaje, ni del velo, ni del lugar santísimo. Se manifestaba de un punto en particular que Dios había escogido y Dios había decidido, del propiciatorio. Y si el propiciatorio es Cristo, la Virgen María no tiene nada que hacer aquí. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Con esto Dios estaba manifestando su intención de favorecer al pueblo judío, de concederle gracia, de concederle perdón, de concederle misericordia y de hablar con ellos. Por regla general, todo lo que Dios comunicaba lo hacía desde el propiciatorio. Todas las instrucciones de Dios que Dios daba a los sacerdotes, lo hacía desde el propiciatorio. Así, todo favor, todo don, todo regalo, toda bendición, toda dirección, toda guianza venía solo desde el propiciatorio. Y la salvación del pueblo judío venía desde el propiciatorio. Es el lugar santísimo, el arca, puntualmente el propiciatorio, el lugar donde el hombre puede hablar con Dios cara a cara y no ser consumido por este Dios santo y poderoso. Amén. Avanzamos, yo le voy a dar lugar para las preguntas, pero avancemos a Levíticos 16. Versículo 2. Yo espero que allá en sus casas estén tomando nota, hermanos. Levítico 16, versículo 2. Dice, este capítulo de Levítico 16, les sugiero que lo lean muchas veces. Muchas veces. Porque Hebreos, la carta a los Hebreos hace muchas referencias al capítulo 16.
¿Ya? Leo Levítico 16, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, acuérdense que Aarón era el sumo sacerdote, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Cómo se llamaba el lugar del santuario detrás del velo? Lugar santísimo. ¿Y cuál es la orden que Dios da aquí? Que no entre en cualquier momento. Que no se entre en cualquier momento. A ese lugar no se entra en cualquier momento. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no Muera. ¿Qué pasa si un hombre entraba ahí cualquier día? Moría. ¿Y qué pasa si el sumo sacerdote entraba cualquier día que no fuese el que Dios dijo? Moría. Moría. ¿Por qué? Porque estaba Dios mismo en la presencia de Dios. Sí, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Y qué tiene su presencia? Es santo. Porque Él es Santo. santo y el hombre tiene un problema. Es pecador. Es pecador. Entra ahí y ¿a qué se tiene que enfrentar el hombre? Al juicio de Dios. Al juicio de Dios y a la ira de Dios. Entonces el hombre iba a morir. Por eso es que Dios le está diciendo, y Jehová dijo a Moisés, dile a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio. Puede entrar a otras partes, pero ahí que no entre, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Por eso que él no puede entrar, porque yo apareceré. Y el hombre pecador no puede estar donde yo estoy. Y yo no puedo estar donde está el hombre pecador. La única forma que esté el hombre pecador y yo en la misma habitación es que esté el propiciatorio con sangre. Y me adelanto un par de semanas. El propiciatorio es Cristo. Con su sangre derramada en la cruz. Por eso que usted no es consumido. Cuando oramos, cuando adoramos. Ahora mi pregunta es, cuando estamos en la reunión, chachareando, totalmente distraídos, totalmente displicentes, totalmente desfocados, acuérdense de esto. Amén. ¿Sabe qué es lo que está evitando que usted muera? Cristo y su sangre. Entonces debiésemos ser un poquitito más aterrizados nosotros. Estar conscientes de esto, siempre. Siempre. Ahí mismo en Levítico 16, saltes al versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. Primero él tenía que pedir perdón por él mismo. Y hará la reconciliación por sí y por su casa. Tenía que pedir perdón por él y por los de su casa. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. Lo primero era matar un becerrito, sacrificar un becerrito para que Dios lo perdone a él y a su casa, porque después tiene que interceder por el resto del pueblo. Verso 12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. ¿De cuál altar? Un sacrificio. Del sacrificio. ¿Qué significaba el altar? El altar del sacrificio, el fuego, ¿qué significaba? Juicio de Dios. Juicio de Dios. Y había que tomar de ese mismo fuego, meterlo dentro del incensario y partir con ese fuego para adentro. Porque el juicio de Dios está en todas partes. Y donde se mueva el hombre, El juicio de Dios. el juicio de Dios va. Eso significa eso. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños, aquí míreme las manos así empuñadas, y sus puños llenos del perfume aromático molido, el incienso, lleno de incienso. Y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Entiende? La nube estaba para proteger al hombre. Y era una nube de aroma de
Incienso. Verso 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre, lo que les comenté delante. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, en el lugar santísimo. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. ¿Cómo hizo? Llevarla en un pocillo. La puso sobre el propiciatorio. ¿Cuántas veces? 7 7 veces. ¿Con qué mano? Con la mano. ¿Y con qué dedo? Con el índice. Ya, ok. Eso es importante. Ya, eso es importante. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, o sea, a causa de las impurezas del ser humano, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. En estos textos podemos darnos cuenta, hermanos, que la palabra expiación aparece muy ligada al propiciatorio. Aarón tenía primeramente que obtener la reconciliación con Dios para sí, para su familia, y luego poder interceder y purificar al santuario para interceder por el pueblo. Es importante que retengamos la imagen del propiciatorio como un lugar para ayudarnos a entender el plan de Dios para nuestra salvación, ya que en el Antiguo Testamento este lugar y este utensilio llamado propiciatorio es figura del sacrificio de Cristo. Cabe señalar que Dios se hace propicio por medio de la sangre. Si no hay sangre, No hay propicio. Él no se hace propicio. ¿Y qué es lo que es hacerse propicio? Ofrecerse. No, Perdonar. no. Cubrir, pues, ¿por qué significa el propiciatorio? Cubrir y hacerse propicio. Cubrir. Venir a cubrir. Dios no viene a cubrir si no ve sangre. Y si ve, cubre. ¿A quién? Al hombre. Al hombre. ¿De quién? De su juicio. ¿De quién? De Dios mismo. Del mismo. Esta es la predicación del mundo evangélico. Cree en el Señor Jesús y el diablo te soltará. No, si el hombre no tiene un problema con el diablo. ¿Cómo que no? No, pues si el hombre es amigo del diablo. Es más, el hombre es hijo del diablo, su padre es el diablo. El hombre tiene un problema con Dios. El hombre es enemigo de Dios. El hombre está bajo el juicio de Dios. El hombre está bajo la ira de Dios. Por eso es que el infierno es tan terrible. Porque el infierno no lo creó el diablo, lo creó Dios para el diablo, los demonios y todos los hombres que rechacen a Cristo. Entonces, cuando un hombre o una mujer son llamados por Dios y creen en la muerte de Cristo, es Cristo que viene a cubrirlos de la ira de su Padre. Y cuando la ira de su Padre se desata, la espalda de Cristo la recibe. Pero usted sale ileso. Eso es que Dios sea propicio. La sangre permite que Dios se haga propicio. Recordemos que es la sangre la que permite que se manifieste la gloria de Dios. ¿Cómo se llamaba la gloria de Dios localizada? Shekinah. ¿Y cuándo se manifestaba? Cuando había sangre. Si no había sangre, no se manifestaba. ya, ¿cómo se llama la gloria esa? Shekinah. ¿Y qué significa? La gloria de Dios lo manifestaba. Ya, ¿por qué? Porque miren, es la gloria de Dios que está ahí. Eso significa localizada. Que está ahí. Hermano, escúchenme esto. Cuando usted creyó,
usted fue cubierto por medio de la fe con la sangre de Cristo. Y la gloria de Dios, el Espíritu Santo, vino y entró. La llama azul fulgurante vino y entró y se quedó dentro, localizada. Y ahí está, dentro de usted. Y usted cree que está dentro de usted porque usted es bueno, porque ora harto, porque canta bonito, porque predica lindo, porque un princeso del Señor, como dice un sector por ahí. No, la gloria de Dios está ahí, porque un día la fe te permitió creer en el poder de la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y como hay sangre en tu vida, el Espíritu Santo está ahí. Esto es tremendo. La sangre, y termino, es como una llave que abre todas las compuertas espirituales de Dios para desatar el propósito de Dios y el diseño de Dios. Si no hay sangre, no hay nada de esto. Por eso es que no es opción predicar la muerte de Cristo, porque predicar la muerte de Cristo sí o sí nos lleva a predicar la sangre de Cristo. No es opción predicar la muerte y la resurrección. No podemos dejar de predicar la cruz, de enseñar la cruz, porque ahí está el poder para la salvación del hombre. Hermanos, Satanás no te toca porque ve la sangre. Y no es que él le tiene fobia a la sangre. Cuando él ve la sangre, Satanás sabe lo que eso significa. La sangre es sinónimo de... ¿Qué aparecía ahí? De la gloria de Dios. Ya, por eso es que Satanás no te toca. Porque si él ve sangre, él sabe que ahí está la gloria de Dios. Por eso que no te puede destruir. No puede contigo. Por eso que usted no tiene que andar diciendo, cúbreme en tu sangre, Señor, cúbreme en tu sangre, Señor, troncha espíritu inmundo y todas esas estupideces que se dicen por ahí. Troncha espíritu inmundo. Quiebra, tronchar es quebrar. Frase folclórica del paganismo, metidas en la que se supone en la iglesia, por no conocer doctrinas como esta.